¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Marco Antonio Reyes, director general de TINTAX. Es un gusto compartir esta sesión, compartir un poco de experiencias. Hoy vamos a hablar de implicaciones y de la administración del expediente electrónico en materia de comercio exterior. Es un tema que parece no nuevo, sin embargo, es un tema que muchas de nuestros clientes y amigos ha costado un poco o mucho de trabajo administrar, porque de repente nos gana el volumen de operaciones, nos gana la operación diaria, estamos trabajando por diferentes aduanas, diferentes agencias aduanales, y el integrar un expediente de comercio exterior a veces se vuelve más complicado de lo que podría ser. Vamos a platicar un poquito de todo lo que conlleva el no tenerlo o el cómo obtenerlo, pero desde un punto de vista tanto aduanero como fiscal, efectos de ISR, de IVA. Nos acompaña Carolina Cárdenas, que ahorita la voy a presentar como se merece, y bueno, un poquito de la experiencia o de los comentarios que se viven desde el otro lado, que es la empresa. Continuamos, Isra, porfa. Bueno, Israel Islas, quien es gerente de comercio exterior y automatización de procesos en TINTAX, pues va a ser la persona que va a dirigir este webinar. Y bueno, Israel cuenta con vasta experiencia en consultoría en materia de comercio exterior y aduanera, sobre todo en procesos operativos, tanto logísticos como en materia aduanera. Y bueno, obviamente él ha estado de la mano con muchas empresas, sobre todo en la industria automotriz y de autopartes y química, en aspectos de programas de fomento como es IMEX, anexo 24, anexo 31, que ahora es 30, el anexo de la certificación en materia de IBEPS, y bueno, tratados de libre comercio, regulaciones y restricciones, entre otras áreas en donde siempre ha buscado automatizar procesos para el perfeccionamiento del control de la información y documentación legal y fiscal aduanera. Adelante, Isra. Y bueno, tenemos el gusto de que nos acompañe una vez más Carolina Cárdenas Santos. Ella, pues bueno, ella es licenciada en Relaciones Comerciales Internacionales. Ella tiene más de 14 años de experiencia en este ramo, comercio exterior y aduanas. Ella trabajó en PwC en el área de consultoría, estuvo casi 10 años, y actualmente trabaja en Siemens Energy en el área de comercio exterior. Ella es Customs Manager, responsable del área de Trade Compliance y Risk Customs Broker Management, tanto en OEA y Citibank. Pues, bienvenida, Caro. Isra, gracias por su tiempo. Muchas Pasamos, gracias. por favor. Gracias, Marco. Y su servidor, que ya me conocen y me ven hasta en la sopa, pues bueno, yo ya, las caras no me dejan mentir, 25 años de experiencia. Yo fui socio de PwC, ahí conocí a Carito, para después incorporarme en Andersen, México, como encargado del área de comercio exterior en México y Latinoamérica, y actualmente director general de TINTAX, firma especializada en servicios legales y fiscales en materia aduanera y de comercio exterior. Pues les damos la bienvenida a todos, esperando que todo el mundo esté muy bien en casa. Adelante, Isra. Buenas tardes. Gracias, Marco. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta webinar. También les deseo que todos se encuentren muy bien en casa y que todos estén gozando de salud. Y si no es así, pues que encuentren una pronta recuperación. En el tema que hoy nos acontece, que es el expediente electrónico de comercio exterior, antes de adentrarnos en el mismo, queremos hacer una introducción en donde podamos contextualizar la situación en la que nos encontramos hoy como importadores y exportadores. Esto derivado porque las últimas reformas que hemos visto tanto en materia fiscal y aduanera en México han generado que la autoridad tome un rol mayormente recaudador o fiscalizador. La autoridad al día de hoy hemos visto que tiene más instrumentos para poder fiscalizar y ser más efectivo en todas las revisiones y auditorías que está realizando. Entonces, hablando en este sentido, vemos que la autoridad tiene más herramientas, tiene más resultados positivos en sus auditorías, más recaudación. Entonces, también nosotros tenemos que tomar el papel de decir, bueno, tenemos que nosotros como empresas, como contribuyentes,
mejorar nuestro cumplimiento. Un ejemplo que todos vivimos el mes pasado fue el Data Stage. El Data Stage no llegaba en las primeras semanas y muchos clientes, muchos conocidos se acercaban a nosotros y nos decían, oye, no tengo el Data Stage, no puedo hacer mis compulsas, no puedo hacer mis revisiones, no puedo hacer mis descargos en el anexo 30, en certificación de IVA, etcétera. Vimos que había mucha complicación y cuando nosotros les preguntábamos, bueno, ¿qué plan B tienes o cómo puedes verificar estas operaciones? Muchos nos decían, pues no, no tengo nada más porque yo dependo del Data Stage. Entonces nos dábamos cuenta que muchas veces las empresas, muchas veces las compañías no cuentan con un plan B o con un sistema de compliance que les dé el respaldo a sus operaciones de comercio exterior. Entonces, viendo hoy que la autoridad tiene un rol mayormente fiscalizador, podemos decir que a mayor fiscalización, nosotros tenemos que tener mayor compliance. Entonces, tenemos que entender este contexto para poder también mejorar y ver las áreas de oportunidad que encontramos en nuestras empresas, sobre todo ahora que vamos a platicar del expediente electrónico de comercio exterior. Bien, en ese sentido, queremos traer a colación esta nota de hace algunos años, sobre todo para ver una tendencia de la que se hablaba en ese entonces y ver que hoy en día ya es una realidad. En ese entonces nos decían que el SAT empezaba a realizar auditorías y que las auditorías que realizaban no aumentaban en número, pero sí aumentaban en su efectividad. Y por ejemplo, de cada 100 auditorías que el SAT realizaba, 97 tenían alguna observación o encontraban ahí alguna cuestión que le señalaban a los contribuyentes. Esto quiere decir que al final cuando el SAT encuentra una observación, pues se traduce en multas o en infracciones que los contribuyentes tenemos que pagar. Entonces nos damos cuenta que la autoridad cada día no está realizando más auditorías, pero sí está siendo más efectivo y más asertivo en los resultados de recaudación que está obteniendo. A Pero, modo de sí. pero no, pero es una realidad. Y ahora con la Agencia Nacional de Aduanas, bueno, tú sabes que yo fui a la Ciudad de México, estuve en Hacienda ayer y antier, y es una loquera. Realmente están disparando auditorías, a diestra y siniestra, como si fueran boletines de descuento, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es, como bien lo comentas en esta nota, que realmente es del año pasado, si mal no recuerdo, de junio del año pasado, en donde Hacienda se jacta de que realmente es muy, muy eficiente en temas de revisiones, porque ya es muy certera. Ya cuenta con herramientas tecnológicas que le permiten detectar irregularidades, movimientos atípicos y ya sabe para dónde ir. Nos ha tocado algunas auditorías en donde ya no es como antes que te pedían los 600 pedimentos, ya te piden por número el 20, 50, 80, 100, porque ya saben que son los que no traen Incoterms o los que no traen cualquier dato, está alterando algún tema de información estadística y es multable, ¿no? Entonces, para mí, que nos diga la autoridad, porque son palabras de ella, que cada 197 auditorías tienen una observación, pues para mí son todas. Y a final de cuentas vamos a tener que acabar o pagando o quizá buscando un acuerdo conclusivo con Prodecon o quizá yendo a nuestro medio de defensa pues para realmente salvaguardar nuestro derecho porque desafortunadamente muchas de las ocasiones hemos visto que la autoridad se extralimita en facultades, ¿no? Entonces, también nos han platicado que tienen presupuesto y que tienen que llegar sea como sea y que por eso a veces nos determinan algunas liquidaciones pues, que no van acorde ni con la realidad, ni fundadas, ni motivadas, pero que ellos pues, ya con eso llegan a sus metas, ¿no? Entonces, sí es y se va a convertir en un dolor de cabeza cada día más estos actos de molestia, que a final de cuentas, en nuestra experiencia ahorita con todos los casos que hemos llevado en los últimos años, pues realmente Hacienda sigue sin tener elementos para el 85, 80, 90% de los casos, pero el acto de molestia, si a nadie te lo quita, ¿no? El tener que contratar una fianza, el tenernos que irnos a año y medio, 2 años de juicio ahí, de nulidad o lo que sea, pues realmente es desgastante para las empresas, ¿no? De acuerdo. Ahora, continuando con lo que decía Marco y de acuerdo a los informes
de la autoridad en el último año. A modo de ejemplo, nos dice que por cada peso invertido en el primer trimestre en cuestiones de recaudación, la autoridad estuvo recuperando 126.50 pesos. En el segundo trimestre incrementó a 131 y en el tercer trimestre incrementó a 141 pesos. Entonces nos damos cuenta que las auditorías, las acciones de fiscalización que está realizando la autoridad son altamente rentables para ellos. Entonces, por eso, como bien decía Marco hace un momento, la autoridad está disparando cartas, invitaciones, auditorías, etcétera, porque ya conoce y sabe dónde estamos cojeando de nuestros expedientes o de nuestra información, y es ahí donde ellos están generando una mayor recaudación. Bien, siguiendo con el contexto en el que nos encontramos hoy en día como empresas, también tenemos que tener en cuenta que la situación actual en la que estamos viviendo requiere que nuestros equipos cuenten con la gente adecuada para poder alcanzar los objetivos en el momento correcto y sobre todo cubrir las necesidades que tenemos dentro de nuestras empresas. Y nuestras necesidades no solamente de nuestras áreas, porque hoy en día vemos que ya se cruzan muchas áreas, se involucran muchas áreas dentro de la operación. Entonces, saber que tenemos que tener los equipos correctos, las personas correctas y en ese integrar equipos, ver que ya también toda nuestra operación tiene que estar en una visión global. Tenemos que mejorar habilidades, experiencias, el desarrollo de una mentalidad móvil. Hoy en día, pues ya no todos trabajan desde la empresa, también están en casa, también día a día se van moviendo. Entonces, tenemos que estar adecuándonos continuamente a todas estas circunstancias que estamos viviendo. Y por lo mismo, tenemos que tener una mayor preparación y orientación constante. Entonces, tenemos que buscar también coaching asociado con implicaciones fiscales y aduaneras. Quizás es un tema que no nos suena mucho al día de hoy, pero que cada día vemos más necesario en nuestros equipos para generar compromiso y empoderamiento, perfeccionamiento del desempeño y de la efectividad de todas las actividades que realizamos, instrumentación de planes de acción tanto tácticos como correctivos. Es decir, tenemos que estar continuamente revisando nuestras operaciones de modo que no esperemos a que la autoridad sea la que nos señale los fallos o las multas que hemos cometido, sino que realmente nosotros nos adelantemos y podamos corregir a tiempo. También aspectos asertivos de cumplimiento y control de riesgo y la sucesión del management. Como decía, estos tiempos se han generado mucha movilidad, entonces tenemos que tener el respaldo de todas nuestras operaciones para que si en algún momento algún colaborador deja de estar con nosotros, la sucesión de todas las responsabilidades, de todas las áreas que tenemos a nuestro cargo, se haga de una forma orgánica y nunca dejemos descuidada ahí información o documentación que luego no podemos respaldar. Y Sí, a todo aquí, esto, sí, perdón que te interrumpa. Como comercio exterior y aduanas es una fuente de información que realmente a final de cuentas la van a utilizar otras áreas como impuestos, contabilidad, finanzas, y es información que se acaba presentando en declaraciones mensuales, declaraciones anuales, que si la DIOT, que si la contabilidad electrónica. Entonces, realmente es un tema, como bien lo decías, de que muchas empresas no están viendo la parte de fiscal del tema aduanero. Muchas de las empresas se quedan con que es un trámite, es una importación, exportación, y a la gente aduanal que haga el pedimento, que lo pague, pero obviamente va de la mano todos los temas relacionados a deducciones por adquisiciones de mercancías de importación, a IVAs, tanto por IVA por importación de bienes hasta por la enajenación o la adquisición de bienes. Al día de hoy seguimos viendo que después de que la ley cambió en 2014, seguimos viendo empresas que consideran que comprarle a un extranjero mercancía que está en México está exenta de IVA, no lleva IVA, ¿no? Cuando desde el 2014 queda muy claro para efectos de la ley del IVA de que ahora estas ventas de mercancía que se encuentran en México se tienen que realizar con una retención del impuesto al valor agregado. Entonces, muchas de las implicaciones fiscales y aduaneras no las estamos viendo porque es la parte gris que el de dice, pues eso no es mío, y el de impuestos dice, no, pues eso no es de impuestos, es de aduanas, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver la mejor forma de estar monitoreando todas nuestras operaciones de comercio exterior y sobre todo para no estar transmitiendo información diferente en relación a la misma operación o mismas operaciones ante la autoridad, ¿no?
Exactamente. Y complementando tu comentario y siguiendo el punto de este slide, pues mucho nos puede ayudar al día de hoy el uso de herramientas tecnológicas. Es decir, tenemos que automatizar nuestros procesos para eficientar sobre todo el trabajo, tener seguridad de la información, eliminar error humano, distractores, tiempo y sobre todo lograr un perfeccionamiento del enfoque y el análisis de la información para la toma de decisiones. Entonces, es un poco del contexto en el que estamos viviendo el día de hoy ante la autoridad y también ante las circunstancias que nos tocan como empresas. Correcto. Marco, si nos compartes tus comentarios sobre la evolución de las auditorías. Sí, fíjate que la forma de revisar por parte de Hacienda ha cambiado, ha evolucionado. Ahí por ahí de los 80, que yo todavía estaba estudiando, las revisiones por parte de la autoridad eran muy documentales, de ver si tenías en totalidad de las facturas, de los pedimentos. Igual algunos, pocos recordarán, que decían, no, es que está Hacienda aquí desde hace 4 meses y no se van, ni piden cajas, y están revise y revise, porque habían temas de totalidad. Después en los 90 que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, el Telecán en particular, pues ya hay un no pago de impuestos derivado de preferencias arancelarias, en donde ya Hacienda empieza a hacer unas auditorías más fiscales aduaneras, ya más exactas, para ver si realmente la gente que estaba no pagando impuestos, pues sí estaba acorde a las reglas de origen y todos los temas de los tratados. Por ahí del 2000, a alguien se le ocurre en Hacienda hacer análisis de riesgos segmentados por industria y se iban, que sea la automotriz, que sea la farmacéutica, que sea la electrónica, y un par de veces me tocó de, ¿y qué pasó con Hacienda? Ya nunca regresó, pues sí, ya andaban en otra industria, ¿no? Y va evolucionando más todo el tema de la automatización de procesos, en donde al día de hoy, pues ya la autoridad hace análisis integrales de riesgo, ¿no? Ya te puede cruzar cuánto tienes en pedimentos, contra cuánto estás llevando a cabo de deducción, cuánto quizá adquiriste con un B5, cuánto hiciste de retención para efectos de IVA, cuánto tienen los FDIs que recibiste, que emitiste por RFC cruzado, tiene declaraciones, simplemente en la DIOT iba pagado por proveedores. Yo siempre que hago una auditoría de comercio exterior lo pido y nunca me ha cuadrado, y créanme que he hecho bastantes auditorías a lo largo de los años, y seguimos teniendo esa mala costumbre de no monitorear nuestras operaciones, y sobre todo de no tener la costumbre de la autocorrección, que precisamente es lo que tenemos que cambiar, Israel, porque Hacienda ya nos está monitoreando y ya nos está multando. Entonces, si nosotros tenemos elementos como la automatización de procesos que ahorita vamos a platicar, que ya mencionaste, y podemos ir viendo en dónde quizá tengo un error para quizá corregirlo, pues me puedo ir adelantando a los pasos de Hacienda a que ella lo detecte y me multe, ¿no? Entonces, el día de hoy, toda la información que tenemos, la autoridad la puede ver y la está viendo y la está revisando día a día, porque Hacienda lo que revisa son movimientos inusuales y movimientos atípicos que las compañías realicen. De acuerdo. Ahora, ¿cómo son las revisiones electrónicas de la autoridad? Como les comento, revisan la información y documentación que cobra en su poder. Si hace falta información y documentación a través de una auditoría de revisión de gabinete, va a solicitar información, y bueno, eventualmente nos puede llegar a requerir, vamos a presentar pruebas y alegatos, y de ahí pues ya la autoridad podrá hacer un segundo requerimiento o emitir una resolución. Entonces, como yo les comentaba, desde el 2014 cambia el Código Fiscal y autoriza al SAT a realizar estas revisiones electrónicas. ¿Y a quién está revisando la autoridad? Pues a todos los que cometen irregularidades de forma permanente. Pues sí, pues realmente no es que nos están auditando a mí, a Marco, a mi empresa, sino está monitoreando a quien realiza movimientos inusuales y atípicos, ¿no? Entonces, la autoridad, pues obviamente tiene sus cruces de información que nosotros también podemos contar con ellos. Adelante. Como les comentaba, el procedimiento es
nos va a hacer llegar a través de buzón tributario, nos va a notificar un inicio de un acto de fiscalización, nos va a decir que está viendo, tendremos 15 días para aportar pruebas y bueno, de esa aportación de pruebas, pues nosotros buscaremos aclarar esas irregularidades o desvirtuar lo que la autoridad está señalando. Hasta aquí es indispensable que vayamos analizando qué está viendo la autoridad para ver qué es lo que está buscando y minimizar cualquier impacto económico que me pueda llegar a repercutir. Aquí necesitamos realmente, como decía mi abuelita, ¿no? Necesitamos un doctor en la familia, pues aquí con 97% de observaciones en las auditorías, pues necesitamos un abogado, ¿no? También que nos vaya diciendo cómo podemos eventualmente ir resolviendo o estructurando un plan de respuesta ante cualquier resolución por parte de la autoridad. Ahora bien, continuamos. Ya una vez que nosotros hayamos presentado pruebas y alegatos, la autoridad puede hacer un segundo requerimiento, tendremos ahí un lapso para contestar a este requerimiento y la autoridad tendrá 40 días para emitir una resolución. Ya decidiremos si pagamos, si nos vamos a un acuerdo conclusivo, llegar a un acuerdo y no pagar o decir en qué parte no estoy de acuerdo o simplemente no es un medio de defensa, pero aquí ya indiscutiblemente necesitamos la orientación, representación y defensa legal de un abogado, ¿no? Entonces, si es necesario que cuando estemos contestando algún requerimiento de la autoridad, vayamos analizando de una forma muy profesional qué estamos contestando para evitar que después se nos haga una bola de nieve, ¿no? Ahora bien, como lo hemos platicado, la autoridad todo lo ve, todo lo sabe. Ella sabe quién no tiene opinión de cumplimiento positiva, con qué proveedor estoy trabajando que no tiene una opinión de cumplimiento positiva, quién está como no localizado, como inexistente, quién está en las listas negras, tanto yo como mi proveedor. O sea, al final de cuentas puede cuadrar todo, ¿no? El año pasado, en las reglas generales de comercio exterior de 2020, porque 2021 no se publicaron, en la tercera modificación sale un supuesto de suspensión del padrón de importadores, en donde señala que si mi proveedor, persona físico-moral, está en listas negras y no se logra desvirtuar eso, a mí me van a suspender el padrón de importadores, y eso independientemente de que si mis proveedores no están al corriente de sus obligaciones fiscales, a mi empresa certificada en materia de IBJEPS me pueden requerir para verle, ir y con el tercero, mi proveedor, y decirle que cumpla con sus obligaciones, y eso evidentemente pues lleva mucho tiempo, y lo que busca la autoridad es lograr crear cadenas fiscalmente confiables. Y en caso de no ser así, pues evidentemente te amenaza con quitarte la certificación o darte de baja del padrón de importadores, buscando que busques que tus proveedores cumplan con sus obligaciones fiscales o que trabajes con proveedores fiscalmente cumplidos, ¿no? Bien. De acuerdo con todos los comentarios que Marco nos ha dicho en este momento, pues con eso podemos cerrar y concluir que al día de hoy, pues nuestras empresas, nuestra operación se encuentra ante un panorama donde la autoridad está fiscalizando continuamente y por otro lado nosotros tenemos que respaldar todas nuestras operaciones para poder comprobar que estamos en cumplimiento de las mismas. Nuestras importaciones y exportaciones, digamos que podemos dividirlas en dos grandes rubros. Uno, la parte logística, el traer, el llevar mercancías, pero también está la parte administrativa, que es la parte de la documentación, del brindar información, del aseguramiento de toda esta información y documentación que proporcionamos día a día. Entonces, hoy como importadores y exportadores nos vamos a centrar en este tema de la administración para poder platicar del expediente electrónico de comercio exterior. La cuestión del expediente, todo nace porque es una obligación que nos pide la autoridad tener esta documentación, esta información. Entonces vamos a hacer un repaso de los fundamentos legales donde la autoridad nos exige el conservar la documentación y qué tipo de documentación es la que nos está pidiendo que vigilemos constantemente. Entonces, en el artículo 6 de la ley aduanera nos dice que el documento electrónico digital recibido en el sistema electrónico aduanero tendrá pleno valor legal y probatorio y se deberá conservar.
Entonces aquí nos dice que todos los documentos que recibamos del sistema electrónico aduanero tendrán un valor legal y probatorio. Es decir, que esos son los que nos dan la seguridad de que estamos haciendo una operación de comercio exterior y se deberá de conservar. Ahora bien, nos dice que se debe de conservar en el expediente electrónico y en los lugares y plazos establecidos por el Código Fiscal de la Federación como parte de la contabilidad. Entonces aquí ya nos empezamos a dar cuenta que el comercio exterior también es considerado dentro de la contabilidad de las empresas, lo cual puede implicar que involucremos a más áreas. Es decir, ya no solo es comercio exterior, sino también puede ser finanzas, contabilidad. Y lo tenemos que tener en cuenta porque día a día es más necesario involucrarnos todas las áreas en este tema. Ahora, el Código Fiscal en el artículo 30 nos indica que las personas que no están obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio, ya nos indica el lugar en el que tenemos que conservar la documentación y más adelante nos dice, deberán conservarse durante un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha en que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. Entonces, todas las operaciones que realicemos tendrán que conservarse por lo menos durante 5 años. Pero en el artículo 67 del Código Fiscal dice que este plazo será de 10 años cuando el contribuyente no haya presentado una solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve la contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este código. Es decir, si en algún momento nosotros no contamos con nuestra contabilidad o no conservamos los documentos que nos pide la autoridad durante los 5 años, la autoridad tiene las facultades para irse otros 5 años atrás y solicitar más documentación. Entonces tenemos que tener claros estos plazos y también la obligación de generar un expediente y conservarlo en el lugar indicado por la autoridad. Claro. Ahí si me permite, Sierra, me ha Sí, tocado ver en algunas empresas este, que destruyen pues la documentación, la contabilidad a partir del año 5, ¿no? Si es correcto o no es correcto, pues bueno, vamos a pensar que es correcto, pero me ha tocado ver en un par de ocasiones que las facturas de activos fijos adquiridos en el mercado nacional también se destruyen. Entonces, en ocasiones, en caso de buscar comprobar una legal estancia de una mercancía extranjera que se adquirió en México, no contamos con los elementos y al final de cuentas la autoridad nos dice que la mercancía es ilegal y nos multa, ¿no? Pero ¿qué sucede con aquellos pedimentos que hoy no logramos integrar un expediente electrónico? Porque como bien lo comenta, estamos hablando de documentos electrónicos y digitales que los tengo que guardar o integrar en el expediente electrónico tal y como fueron generados y transmitidos a la autoridad y con su acusa de emisión y de recepción, y no simplemente que yo vaya, los escanee y los guarde, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve un poco complejo porque estrictamente si yo no cumplo con estas condiciones, que son básicamente las principales, pues podríamos decir que no cumplo con mi contabilidad. Entonces la autoridad podría llegar al extremo de decir, pues como no tienes tus pedimentos o X, Y y Z, nos vamos a 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Entonces sí podría ser un tema de calamidad para muchas empresas porque el no tener los documentos que amparan las operaciones de comercio exterior es suspensión del padrón de importadores. O sea, realmente estamos transmitiendo lo que la ley dice, peores escenarios, porque la ley lo marca sin querer ser amarillista, sino simplemente que queremos transmitir la importancia que esto conlleva. No sé, Raed, si nos quieres platicar tu experiencia, pero en la mía, híjole, yo creo que no sé cómo cuantificarlo, pero yo creo que ni el 10% de las empresas que conozco tienen expedientes a prueba de balas que estén completamente bien integrados y sobre todo que muchos lo hacen de forma todavía manual, muchos están confiados en que la gente aduanal lo sube a una nube y ahí va a estar todo, ¿no? Yo he entrado a muchas nubes como parte de auditorías que hacemos con empresas y sí, entras a la nube y ahí está el pedimento y hay una carpeta y hay documentos, pero yo no sé si están todos y yo no puedo hacer reportes de lo que está ahí. Yo no puedo hacer un reporte como si fuera un data stage, yo no puedo hacer un reporte para saber si me falta un e-document y qué número de document me falta, ¿no? Entonces realmente
yo le echo que más de un 70-80% no cuentan con herramientas para una correcta y robusta integración de expedientes electrónicos. Así es, Marco, concuerdo con tus comentarios y sin duda es una de las áreas de oportunidad que más encontramos día a día en las empresas, la falta de integración completa y robusta, que ahorita vamos a ahondar en ese tema de robusta en los expedientes de comercio exterior de las empresas. En el artículo 59 de la ley aduanera nos encontramos que aquí nos dice que quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deberán cumplir sin prejuicio de las demás obligaciones previstas en esta ley con las siguientes. Y en el numeral 5 nos indica formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos, avisos consolidados o documento aduanero del que se trate, el cual deberá contener el propio documento en el formato en que se haya transmitido, como ahorita lo comentaba Marco, así como sus anexos, junto con acuses, y deberá conservarse como parte de la contabilidad por los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, el artículo 59 de la ley aduanera también nos dice que importadores y exportadores están obligados a formar este expediente electrónico en los formatos en los que se haya generado, junto con todos los anexos de la operación, y permanecer o, bueno, conservar este archivo o expediente durante los plazos que nos indica el Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, creemos importante señalar que siempre tenemos que poner a disposición de la autoridad, cuando ésta la requiera, la documentación que nos soliciten, porque a veces nos encontramos que pues no se cuenta con esa disponibilidad por parte de los contribuyentes. Sin embargo, es obligación de todo contribuyente, una vez que es requerido o que se le hace una invitación a través de una carta, a poner a disposición de la autoridad toda la documentación fiscal o aduanera que le sea solicitada. Bien, el artículo 36A de la ley aduanera quizá es el que más nos suena con el tema del expediente electrónico. Y aquí nos indica qué documentos tenemos que conservar o anexar en nuestras operaciones de importación y exportación. Entonces, para el caso de las operaciones de importación, nos dice que tenemos que contar con el comprobante fiscal o documento equivalente, el conocimiento de embarque, la lista de empaque, las guías, documentación de transporte, regulaciones o restricciones no arancelarias, certificados de origen, permisos, cupos u otros. Y para el tema de exportación, nos dice que tenemos que contar con el comprobante fiscal o documentación equivalente y regulaciones y restricciones no arancelarias. Sin embargo, no está exento de omitir, o tenemos que decir en este caso que esto es una generalidad, porque sabemos que cada tipo de operación o cada régimen no incluye la misma documentación en todos los casos. Una operación de importación definitiva no tiene los mismos documentos quizá que una operación virtual o que una operación temporal, etcétera. Entonces, primero, invitaríamos a todos a señalar que tenemos que identificar muy bien las operaciones que estamos realizando y ver, de acuerdo al tipo de operación que realizamos, qué documentos tenemos que anexar, además de estos que nos indica el artículo 36A de la ley aduanera. Y por lo mismo, nosotros estamos invitando o estamos detectando que es necesario robustecer nuestro expediente también con toda la información fiscal que pueda ayudarnos a respaldar cada una de las operaciones que estamos realizando. ¿Por qué estamos detectando esto? A modo de ejemplo, aquí tenemos un requerimiento que se le hizo a alguna empresa en este año y dice, por ejemplo, que le solicitan originales de expediente en materia de comercio exterior con los documentos que señalan el artículo 36A, primer párrafo, fracciones 1 y 2 de la ley aduanera, es decir, los que acabamos de repasar. Pero además de eso les indica hojas de cálculo, manifestación de valor, declaración anual de impuestos, balanza y comprobación a nivel subcuenta, registros auxiliares de compras de importación y ventas de exportación, comprobación de gastos logísticos, todo lo anterior por el periodo sujeto a revisión. Entonces nos damos cuenta que es el artículo 36A más otro tipo de documentos. Es por eso que nosotros decimos, hay que robustecer el expediente de comercio exterior. Ya no nos podemos quedar solo con lo que nos pide el artículo 36A, sino que tenemos que ir más allá para poder robustecer el expediente e involucrar a todas las áreas de la empresa que estén implicadas en este tipo de operaciones.
Claro, ahí te platico un poco, Isra. Digo, no sé si a todo el Sí, mundo sabe que las secretarías de finanzas de los estados tienen acuerdo con Hacienda para llevar a cabo revisiones, auditorías en materia aduanera, en donde mucha de la instrucción viene por parte de Hacienda a la central, a los estados, y ya les dicen qué revisar, ¿no? En este caso en particular que tú estás poniendo en la pantalla, pues simplemente iban por temas de incrementables, decían, bueno, pues aquí estás declarando el incrementable tal, o el Incoterm tal, perdón, pues tu incrementable debería de tener flete o no tenerlo, lo que sea, y realmente se hacen auditorías muy sencillas, en base a datos inexactos o falsos, ¿no? Y en el tema muy particular que bien subrayas en rojo es, dame tu expediente como dice el 36A, y ahí es, porque yo hablé con estas personas y digo, yo he tenido otros casos en donde simplemente la gente dice, nosotros no sabemos de comercio exterior, solo sabemos que la instrucción es que si aquí no trae fleto, le sobra o lo que quiera está mal, y tenemos un checklist del artículo 36A, y si la compañía no nos da sus archivos, pues para nosotros es tache, 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 multa, 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 ¿no? Entonces está haciendo revisiones muy, vamos a llamarle sencillas, pero masivas, ¿sí? Y para ella es muy sencillo, pues tenías que tener 300 papeles, documentos electrónicos o digitales, ¿dónde están, no? Al final de cuentas, lo está haciendo de una forma sencilla y masiva y eso está dejando dinero. exactamente. Entonces, como bien comentas, al final todas estas auditorías y observaciones que hace la autoridad tienen implicaciones para todas nuestras empresas. Entonces, vamos a ver qué implicaciones son las principales que encontramos y cómo el tema del expediente electrónico de comercio exterior puede tener consecuencias en diversas aristas de nuestra operación. Comenzamos con las implicaciones en materias de ISR e IVA. No sé, Marcos, si Sí, aquí te gustaría comentarnos. claro. Mira, a final de cuentas, todas las adquisiciones de mercancías de importación, eh, las deducciones están topadas al valor de los pedimentos. Eso nos dice la ley de ISR, ¿no? Tu deducción va a ser hasta lo que declaraste en el pedimento de importación, porque mucha gente se ponía o subvaluaba para no pagar IGI, no pagar IVA de importación, y la autoridad le puso un candado, ¿no? Sin embargo, en ocasiones tenemos derivado de temas de precios de transferencia, pues alguna refacturación, alguna nota de cargo, que a final de cuentas son cargos del extranjero que yo acabo pagándoles, pero la autoridad, pero la compañía no acaba rectificando pedimentos y para la autoridad es muy sencillo ver tu deducción por compras de importación y compararlo con lo que son pedimentos de importación, ¿no? Entonces, toda esta información necesitamos estandarizarla. Repito, aduanas es fuente de información y tiene que estandarizarse con el resto de las operaciones. Otro ejemplo, porque también lo hemos visto en muchas ocasiones, es que nosotros cuando importamos algo que vamos a vender como venta de primera mano, estamos obligados a señalar en la factura, en el CFDI de ingresos, el número y fecha del pedimento con el cual yo importé lo que estoy enajenando. Nos ha tocado ver que la autoridad busca el pedimento señalado en el CFDI para ver si realmente es la misma mercancía que están parando los documentos. Y muchas veces no coinciden, porque aunque no crean, le cuesta trabajo a algunas empresas poder hacer un match entre los pedimentos y declarar eso en las facturas como si fueran primeras entradas, primeras salidas. Y aquí lo que no estamos viendo es que le estoy causando un problema quizá muy serio a mi cliente porque el no cumplir con los requisitos fiscales de estos comprobantes podría generar de que la compra no sea deducible y el IVA no acreditable, ¿no? Entonces, yo podría estar metiendo en problemas a mis clientes por no estar haciendo un match o por no contar con los pedimentos y por poner el que se me está ocurriendo. Entonces hay que ver la forma de cómo organizamos bien el tema aduanero para que no me repercuta por lo menos en estos dos temas, ¿no? Y sobre todo también en el del IVA, ¿no? Al final de cuentas va de la mano. Si una base gravable está subvaluada, no pago IGI, no pago IVA, mi deducción es menor. Entonces, a final de cuentas, tengo varias aristas que cuidar, ¿no? De acuerdo, entonces empezamos a ver cómo el expediente tiene implicaciones más allá del tema aduanero o de comercio exterior y en este caso podría afectar nuestras deducciones en ISR e IVA. De hecho, Ahora bien, sí, perdón que te interrumpa. Ahorita me vino a la mente,
échenle un ojito al artículo 59, fracción 9 del Código Fiscal, y nos dice, aunque tengas el pedimento de exportación a la mano, salvo prueba el contrario, yo voy a presumir a autoridad que el bien no fue exportado. Me tienes que comprobar A, B, C y D, ¿no? Que el bien se transformó, que se almacenó, se transportó. Entonces tenemos que buscar también o pensar que nuestro expediente como exterior tiene que ir más allá de lo que dice la ley aduanera, tiene que ser robusto, tiene que tener quizá las órdenes de compra, los pagos, contratos, todo lo que nos puede llegar a requerir la autoridad en caso de una revisión, pues de una vez que lo tenga nuestro expediente a la mano, para que sea legal y fiscalmente confiable o robusto, ¿no? Hemos tenido clientes que desafortunadamente Hacienda, pues yo creo que ya se los agarró ahí de clientes y han tenido más de 10 auditorías en un año, y el problema es no tanto la multa o el riesgo, porque evidentemente son empresas cumplidas, pero es el cómo atiendo, el cómo me desgasto metiendo gente para contestar una y otra auditoría con información que quizá podamos automatizarla para tenerla en un mismo lugar y ser más eficiente en este tipo de revisiones. Adelante, Ezra, por favor. De acuerdo, Marco, gracias. Ahora, otro tipo de implicaciones, pues, son las que asumimos que podemos tener, que son las infracciones y multas. Ahora, en el artículo 183A de la ley aduanera nos dice que las mercancías pasarán a ser propiedad del fisco federal sin prejuicio de las demás sanciones aplicables en los siguientes casos. Y te dice, en los casos previstos en el artículo 176 y nos enfocamos en el numeral 10. ¿Qué nos dice este artículo? Cuando no se acredite la documentación aduanal correspondiente, la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país o que se sometieron a los trámites previstos en esta ley para su introducción al territorio nacional o para su salida del mismo. Entonces aquí nos damos cuenta que la autoridad puede hacernos una revisión y en caso de que no contemos con la documentación pertinente, puede nuestra mercancía o nuestro activo fijo pasar a ser propiedad del fisco. Esto pues nos perjudica obviamente en el flujo de la operación, en cuestiones económicas, en cumplir con nuestros compromisos con nuestros clientes. Entonces aquí nos damos cuenta que el expediente otra vez tiene repercusiones más allá de no simplemente un dato inexacto, una multa por no presentar un documento, sino que incluso repercusiones de operación en cuanto a que nuestra mercancía o nuestro activo fijo puede pasar a ser propiedad del fisco federal. Correcto. Ahora, otra de las infracciones que son más comunes son las que señalan el artículo 184 y 184A de la ley aduanera, donde nos habla que se cometen infracciones relacionadas con obligaciones de transmitir y presentar información y documentación, así como declaraciones cuando se omitan las mismas, o transmitir datos inexactos o falsos referentes a valor o información de comercialización, descripción de la mercancía, transportación de la mercancía. Aquí las multas por documento en promedio se encuentran, cuando no presentamos un documento, perdón, se encuentran en un promedio de 2,000 a 7,000 pesos. Y las multas por datos inexactos pueden variar desde los 2,000 hasta los 43,000. Ahora, quizá parezcan multas insignificantes, pero la autoridad, como hemos comentado, está tomando periodos amplios y documentación que sabe que podemos estar fallando. Entonces, si multiplicamos quizá la base más baja de 2,000 pesos promedio por 100 documentos, por 200, etcétera, cada quien puede medir el volumen de operación, ya empiezan a ser montos considerables. Y eso por una parte, porque además eso solamente sería por la documentación o por el dato inexacto. Después la autoridad, una vez que ha encontrado eso o que ha visto la omisión de algún documento, va a evaluar el valor de las mercancías que se están omitiendo o que falta comprobar para poder hacer también el cobro de las mismas. Entonces tenemos que tener en cuenta otro aspecto más de nuestra documentación, que no solamente es tenerla completa, sino también que sea correcta la información que estamos transmitiendo. Bien, en este sentido creemos importante tener en cuenta el anexo 19 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, que nos indican todos esos campos que la autoridad considera como dato inexacto. Entonces son 30 campos que la autoridad al día de hoy está considerando de acuerdo al anexo 19 y van desde la fecha de entrada de la mercancía, la clave del pedimento, tipo de operación, número de pedimento, RFC del importador o exportador,
y así podemos ir repasando cada uno hasta tema de Incoterms o decrementables. Y en este sentido creemos importante también la revisión de toda la documentación e información que presentamos o que damos a nuestros agentes aduanales, porque aquí incluso un error de dedo, una transmisión, una confusión de fechas, una confusión de proveedor, nos puede meter en temas de estar haciendo operaciones de forma incorrecta y a veces, como ya automatizamos estas cuestiones o las damos por hecho de que nuestra agente aduanal tiene la información correcta, nos puede implicar multas grandes por el volumen o la repetición del error que estamos cometiendo. Claro. Bien, otra de las implicaciones es sin duda alguna la suspensión del flujo de operación. En las reglas generales de comercio exterior, en la regla 1.3.3, nos habla sobre causales de suspensión del padrón de importadores y en los numerales 11 y 12 nos dice que el padrón será suspendido cuando se presente documentación falsa o no cuente con la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior según lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables. En este sentido, pues digo, no hay mucho que explicar, pero entendemos que cuando no tenemos la documentación o la documentación sea falsa, pues la autoridad simplemente tiene las facultades para bajar el switch de la empresa y frenar toda la operación por la suspensión del padrón de importadores. Y si tenemos suspendido el padrón de importadores, obviamente sea un efecto cascada que nuestro programa IMEX puede ser suspendido, la certificación de IVA pues no nos serviría de nada en ese caso y también nuestra certificación de OEA en caso de serlo. Y bien lo dice el decreto IMEX en el artículo 27, que también es causal de cancelación del programa quienes no cuenten con la documentación que ampare sus operaciones de comercio exterior o no acredite la legal estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera. Entonces aquí podemos confirmar que si no contamos con la documentación o presentamos documentación falsa o no podemos comprobar la legal estancia o tenencia de las mercancías, también nuestro programa IMEX puede ser suspendido y obviamente esto pues puede repercutir en cuestiones de compromisos comerciales, en cuestiones económicas, en cuestiones de operación de la empresa. Entonces, nos damos cuenta que el expediente de comercio exterior, más allá de presentar documentación, de tener datos inexactos, puede repercutir directamente con el flujo de la operación de la empresa. Bien, ahora, nosotros como Tintax en este tema hemos visto muchas áreas de oportunidad que estamos implementando y que también sugerimos a todos nuestros clientes tener en cuenta para poder integrar el expediente de comercio exterior y sobre todo lo que estamos insistiendo mucho el día de hoy, robustecer todos los documentos que sean necesarios para que este expediente sea completo y podamos adelantarnos a cualquier observación, auditoría o carta de invitación por parte de la autoridad. Entonces, sugerimos primero tener una metodología en la administración de expediente. Es decir, ya no podemos estar esperando a que nuestro expediente se integre en algún momento del mes o que hasta que nos pidan una revisión, hasta que la autoridad llegue, sino que establezcamos una metodología continua para poder estar integrando y revisando que nuestro expediente esté completo día a día. También vemos importante la cuestión de generar una gestión ante los agentes aduanales para la recuperación de documentos. Como decíamos al inicio, al día de hoy estamos viendo mucha movilidad de las empresas y qué está pasando también, que cuando la autoridad llega y nos pide documentación de periodos anteriores, muchas veces o ya no trabajamos con ese agente aduanal o la persona que gestionaba esas cuestiones con el agente aduanal tampoco trabaja en la empresa. Entonces, recuperar los expedientes se vuelve un problema. Entonces tenemos que tener también en cuenta que hay que hacer una gestión para que toda nuestra documentación que nos tiene que entregar el agente aduanal nos la entregue de forma completa, correcta y de forma continua, para no esperar a que nos llegue una auditoría y en ese momento tratar de recuperar información. Por otro lado, vemos necesario la integración diaria de BUSEM. Al día de hoy, esto nos gustaría complementarlo con la automatización de procesos, porque al día de hoy vemos que es necesario e importante estar automatizando los procesos para integrar día con día la información que estamos presentando ante BUSEM. Como veíamos en la fundamentación legal, tenemos que tener en nuestros documentos de acuerdo a la forma en que son presentados ante la autoridad y a la forma en la que la recibimos por parte de ellos. Entonces, no hay mejor manera que estar descargando de forma automática lo que está en BUSEM para tener todos los documentos completos y de acuerdo a lo que se presenta y se recibe por parte de la autoridad.
Por otro lado, sí, Aquí vale la pena señalar que quizá muchas empresas no lo saben, pero la BUSEM guarda un histórico de pedimentos y de documentos electrónicos y digitales. De forma automatizada podemos literal meter la mano y sacar los últimos 5 años que tiene la BUSEM de nuestras operaciones. Hemos ayudado a muchas empresas en reconstruir en la medida de lo posible estos expedientes, ¿no? Porque en ocasiones no tienen nada. Y que si el archivo muerto, y que si nos cambiamos de edificio, y que si ahora las oficinas, pues ya no hay oficinas con el tema de la pandemia, y que las cajas dónde quedaron. Entonces, esta automatización nos permite administrar el futuro, pero reconstruir el pasado. sí, sí, sin duda alguna y sobre todo, como bien dices, con la movilidad que estamos viviendo, poder integrar el día de hoy el expediente de forma completa. Por otra parte, también sugerencia y casi obligación el tener auditorías preventivas, es decir, desde internos de la empresa o con agentes externos a la misma, estar estableciendo auditorías que nos ayuden a detectar esas áreas de oportunidad, tanto de la documentación que estamos obteniendo o integrando, como de la información que estamos reportando en cada uno de los documentos. Entonces ya se vuelve una tarea para todas las empresas tener auditorías continuas y preventivas, de modo que si se encuentran áreas de oportunidad se puedan corregir con tiempo y antes de que la autoridad nos invite a una revisión por parte de ellos. Y sobre todo, pues todas estas auditorías, todas estas revisiones, pues con compulsas de la información que está en BUSEM, contra el Data Stage, contra nuestros reportes que generamos con nuestros ERPs, etcétera. Entonces tenemos que estar generando toda esta información día con día para poder vigilar y mitigar los errores que podamos estar generando en nuestras operaciones. Y de todo esto, algo que creemos hoy sumamente importante es la generación de reportes personalizados y estandarizados. Hoy las empresas, como decíamos, ya no son entes inconexos entre las áreas que están ahí en la empresa, sino que cada día se involucran más y más porque la autoridad está revisando por todas las áreas de nuestras empresas. Entonces, tenemos que generar reportes desde el área de comercio exterior, desde finanzas, contabilidad, que nos sirvan a todos, que sean útiles, que estén completos, que el área de comercio pueda apoyar a finanzas como finanzas a comercio, etcétera. Entonces, tenemos que estar generando estos reportes y muchas veces las herramientas de automatización nos ayudan a estar generando estos reportes con toda la información que estamos recopilando día con día. Y por último, algo que estamos implementando e invitando a todas las empresas es a la homologación. Vemos que hoy en día es indispensable homologar la información que se recibe y genera en todas las áreas de la compañía, de modo que podamos disminuir, eliminar discrepancias al presentar a las autoridades. Esto porque, como les decimos, la autoridad está generando cartas de invitación, auditorías día con día y a todas las empresas les está tocando. Y muchas veces nos toca correr por buscar la documentación y empezar a involucrar áreas, pero cada área tiene sus documentos de forma que estableció por área, pero no hay una forma homologada en donde todos podamos tener la documentación de forma rápida, forma precisa y que todos estemos en el mismo entendido. Entonces, por eso vemos que es sumamente importante generar un expediente electrónico robusto, pero que involucre a todas las áreas, impuestos, finanzas, contabilidad, aduanas. Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar también que toda esta implementación, que toda esta revisión involucre a todas las áreas y sobre todo podamos homologar la información que estamos generando día con Claro. día. Ahí la integración de expedientes puede ser tripartita. Por una parte, bajar de la BUSEM día a día. O sea, hoy jueves 3 podríamos tener ya en nuestros sistemas las operaciones del día de ayer, para hacer ya lo que funge como una glosa, un data stage. Y también podemos tener dos fuentes más de información, que podría ser el agente aduanal para todo aquello que no se transmitió por la BUSEM y la compañía. Todo lo que la compañía desee que se vaya integrando, se puede hacer un buzón electrónico para empezar a meter toda esta información y tener un expediente muy robusto legal y fiscalmente. Así es. De acuerdo, Marco. Pues bien, esto es como la parte que nosotros vemos desde la auditoría, desde la consultoría, de lo que trabajamos día a día con nuestros clientes. Sin embargo, pues hoy contamos con la presencia de Carolina,
que pues ella está en la trinchera de los que operan día a día también la cuestión de importaciones, exportaciones. Entonces, para nosotros es sumamente importante también contar con tu opinión, Caro, y no sé si nos puedas, desde tu experiencia, compartir el cómo llevas el expediente de comercio o qué áreas de oportunidad has encontrado, sobre todo cuando tienes que operar una empresa que tiene un volumen grande de operaciones, tienes que tratar con distintos agentes aduanales, distintos proveedores logísticos, distintos agentes internos dentro de la empresa. También Ujú. comentarnos un poco de cómo logras esa integración, esa revisión, las auditorías, tu trato con la autoridad. Entonces, para nosotros es sumamente importante también tener tu visión y tu opinión respecto al tema del expediente electrónico. Entonces, si nos puedes ayudar con tus comentarios y Claro que sí. aportaciones, Caro. Por favor. Claro que sí, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un gusto participar en este foro y poderles platicar un poquito más de mi experiencia, como dices, del lado de empresa, ¿no? Creo que una parte muy importante para tener un expediente electrónico, pues integrado, ¿no? Totalmente integrado, es que las empresas hagan el uso de Data Stage, ¿no? Y pues, ¿qué es Data Stage? Básicamente, pues es esta base de información que contiene la totalidad de nuestras operaciones que hacemos de importación y de exportación. Y, bueno, pues es gratis, digamos, ¿no? O sea, puedes ir al SAT, solicitarlo al SAT a través de una matriz de seguridad. Una vez que tienes tu matriz, pues ya te empieza a llegar de manera automática, puedes pedir periodos incluso anteriores, etcétera, ¿no? Pero porque es muy importante para mí la parte del data stage, porque el data nos permite estar haciendo estas compulsas, ¿no? Para saber si el expediente que tienes pues está al 100%, ¿no? O sea, es decir, el data te puede decir si te falta un expediente o dos o tres o más, y en caso de que te falten, pues solicitar la reconstrucción del mismo, ¿no? Entonces, para mí por eso es como muy importante que la base, digamos, sea el data para poder estar haciendo estas compulsas pues mensualmente, ¿no? Ok, entonces podríamos decir Entonces, que las empresas, ay, perdón, Caro. no, Perdón, adelante, podríamos adelante. decir entonces que las empresas hoy tienen que tener el data stage sí o sí para tenerlo como Correcto. el fundamento para poder trabajar toda la revisión de sus expedientes. Exacto. Digo, no solamente te sirve, obviamente, para saber si tu expediente está integrado al 100%, te sirve para muchas otras cosas más. Como sabemos, el Data Stage te da información a nivel partida, a nivel pedimento. Entonces, te puede dar mucha, mucha información que te sirve para tú poder hacer auditorías aduaneras preventivas, ¿no? O sea, tú puedes tomar como base lo que tú mencionabas, el anexo 19, y entonces empezar a revisar muchos criterios, ¿no? Para que tú veas si en las operaciones que tú hiciste en el mes inmediato anterior existen errores y te puedas autocorregir antes de que incluso la autoridad pues lo pueda revisar, ¿no? Porque básicamente todos los criterios, bueno, toda la información que viene en el data y todos estos criterios del anexo 19, pues son los que te revisa la autoridad, ¿no? Lo que ya bien mencionabas, el tema de Incoterms, el tema de identificadores, etcétera. Entonces, sirve para muchas cosas, pero hablando específicamente del expediente electrónico de comercio exterior, pues te sirve para hacer estas compulsas, ¿no? Y saber qué tienes, qué te falta y empezar en su caso pues a reconstruir, ¿no? De acuerdo. Ahora, pero ¿cómo batallamos Ujú. en enero que no llegaba el data stage? Y por ahí hubo, Exactamente. por ahí estaba el rumor de que ya la autoridad dijo, yo ya no les voy a dar nada de información. No sé si a ti te llegó, a mí me llegó de que ya no iba a Sí, llegar el data stage en la torre. Entonces, el data stage, como exacto. bien dice, nos sirve para compulsar y entender que yo tengo todo lo que la autoridad tiene registrado. Pero, ¿qué sucedería en el caso de que la autoridad ya no hiciera la distribución o emisión del data stage a las empresas? Necesitaríamos nosotros integrarlo. Todavía hace 2 años, Caro, no Correcto. vas a creer, en el 2020, una empresa de talla mundial, seguía teniendo 108 capturistas con los pedimentos. Todavía. Y no, y Sí. no, y no desde un punto de vista de aduanas, lo tenía la persona de impuestos. Quizá él no Ujú. sabe que existe un data stage, quizá no sabe, ¿no?
pero estaban capturando todos para sus efectos fiscales, ¿no? Entonces ahí es donde nos falta un poco de comunicación y con las herramientas tecnológicas que platicamos ahorita con Israel, pues realmente podemos armar el data stage del día al día o algo muy parecido. Correcto, exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, como dices, bueno, una de las bases es tener data, ¿no? En caso de que no tuviéramos ya la posibilidad de tener data stage, que yo espero que siga llegando y bueno, con esto de la NAM, pues ya se establezca quién va a ser, bueno, qué parte de la NAM va a encargarse ahora de esta parte del envío del data y que bueno, el próximo mes nos llegue, pues ahora sí, como nos está llegando anteriormente, pero como dices, es muy importante también la comunicación con otras áreas, ¿no? Algo que ha ido cambiando con los años es que anteriormente igual yo lo veía en mi experiencia con las compañías que auditaba o bueno, con los años que tengo igual de experiencia en esto, es que el expediente realmente se conformaba solamente pues de documentos de comercio exterior, ¿no? Que era el pedimento y tus facturas, documentos de transporte, etcétera. Pero en la actualidad, como podemos ver, pues el SAT ya no solamente te está requiriendo información de comercio, ¿no? Te pueden pedir que los contratos de compra-venta, etcétera. Entonces, por eso es muy importante, como dices, el uso de las herramientas tecnológicas para que no tengas una persona, pues nada más un recurso especializado en estar viendo cómo reconstruir, ¿no? El expediente, cuando esta persona podría tener, bueno, este recurso lo podrías tener haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Como les decía, el análisis de data, haciendo Analizando. auditorías preventivas, analizando, haciendo una auditoría documental, ¿no? Es decir, oye, ¿qué me falta en mi expediente? Estos documentos están correctos, no están correctos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso nos ayuda ahora mucho la tecnología, porque hay muchas formas de dónde se puede reconstruir, ¿no? Claro, como lo comentaba un poquito Isra, desafortunadamente ahora con la pandemia, muchas empresas se van a la necesidad de prescindir de gente, ¿no? Entonces, Exacto. obviamente, pues se quedan con el talento, pero ese talento no lo podemos tener capturando. Necesitamos Ujú. tener talento analizando, es más, ni haciendo reportes, que eso lo haga el sistema, analizando los reportes, Exactamente. tomando decisiones, ¿no? Y sobre Ujú. todo, el uso de herramientas tecnológicas que nos permita desde cualquier lugar, en cualquier momento, poder contestar un requerimiento a la autoridad. Reportes para finanzas, reportes para Contraloría, reportes para alta dirección, Exactamente. y poder consultar Ujú. documentos. Y eso, Correcto. entienda que podemos ayudarles. Sí, correcto. Y creo que también algo que a mí me gustaría mucho que la gente que, bueno, nos está acompañando en este foro se lleve es que ninguna empresa, por muchos controles que tengamos, por muchas revisiones preventivas que hagamos, por muchos inclusive KPIs que les pongamos a nuestros agentes aduanales o a nuestras mismas áreas de comercio exterior, ninguna estamos realmente exentas de que nos revise el SAT, ¿no? Como bien decían igual al inicio de esta plática, cada vez recibimos más auditorías, ¿no? Ya las empresas cuando te llega el mensaje de buzón tributario, ¿no? La notificación por correo ya hasta te da miedo abrirlo porque ya no sabes si es una auditoría, te van a notificar, no sé, de un abandono. Entonces, ninguna empresa en realidad, creo que es muy importante tomar en cuenta eso, estamos exentas de, ¿no? Pero sí es muy importante que hagamos todo lo que esté de nuestro lado haciendo uso de la tecnología. Como decía Marco, ThinkTax tiene esta solución. Hay muchísimas, obviamente, también en el mercado, pero bueno, ThinkTax también les puede ayudar a hacerlas personalizadas, hechas a la medida, porque todas las empresas además tenemos necesidades distintas, ¿no? Realmente ninguna opera igual que otra. Entonces, es muy importante que cuando busquen herramientas tecnológicas para la integración de su expediente, que busquen que sean realmente hechos a su medida, ¿no? Y la importancia de contar también con estas herramientas es que en caso de que recibamos una auditoría, pues nos permita dar una pronta respuesta, ¿no? Porque qué pasa también, y que es muy común en las empresas, es una sola persona encargada del expediente de comercio exterior, lo llevan en un disco duro o en su misma computadora, por ejemplo, y le entró virus, la persona se fue, no dejó un backup, y pues adiós expediente de comercio exterior, ¿no? Obviamente, como contribuyente tenemos este beneficio que nos da la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ¿no? Que es
tú tienes el derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante, pero pues digo, Marco, igual Israel, tú lo puedes decir más en tu experiencia, pero pues es también un poco a discrecionalidad de la autoridad, ¿no? O sea, la autoridad te puede decir, pues sí, pero yo de todas formas necesito que tú me entregues estos expedientes, ¿no? Entonces, ahí es cuando es muy importante tener bien integrado el expediente y algo que también yo les puedo platicar ahí un poco en mi experiencia es, muchas compañías no logran tener el expediente completo, digamos, en un mismo repositorio. Es decir, hay compañías que, por ejemplo, el área de comercio exterior tiene su expediente, ¿no? Pero las cuentas de gastos las lleva otra área, ¿no? Entonces, y por ejemplo, los contratos de compraventa los lleva la misma unidad de negocios, las órdenes de compra igual, etcétera, etcétera. Entonces, empieza a haber como toda esta segregación, pero al final cuando llega la autoridad con un requerimiento y te pide contratos de compraventa, registros contables, auxiliares contables, incluso te llegan a pedir hasta estados de cuenta bancarios. Me ha tocado ver que te piden incluso fotografías, fichas técnicas de los materiales. Entonces, cuando tú tratas de recabar toda esa información en tan poco tiempo que te da en realidad la autoridad, es cuando las empresas empieza esta desesperación de, híjole, ¿cómo armo ahora este expediente en tan poco tiempo? Y bueno, pues la autoridad no te requiere a veces un año, ¿no? O un mes. A veces te pueden requerir literal 5 años y es un mundo de operaciones. Entonces, empezar a armar todo ese expediente en tan poco tiempo de tantos años es realmente muy, muy complicado, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Karen. Entonces aquí ya vemos que la autoridad no audita el área de comercio, ¿no? Sino que audita a Es la correcto. empresa y ahí cuando está auditando la empresa ya implica un mundo de áreas. Ahora, ¿tú qué Correcto. beneficios has encontrado hoy en día en el trabajo que realizas con el uso de herramientas, en los procedimientos que has establecido? Si nos puedes compartir ahí tu opinión. Pues mira, yo los beneficios principales que veo es, te ayuda a prevenir multas, ¿no? Te ayuda a tener un mejor control, es decir, tú con estas herramientas tecnológicas, incluso como empresa, tú puedes definir cuál es el renombrado, por ejemplo, o el nombrado que quieres que tengan tus expedientes. Tú puedes definir, yo quiero que mi expediente, por ejemplo, empiece con, no sé, el número de pedimento, pero que también contenga las primeras letras de la agencia aduanal, yo qué sé, ¿no? Tú puedes determinar cómo lo quieres. Te ayuda a tener control porque es lo que les decía, tú le puedes poner a la mejor KPIs a tu agente aduanal. Si tú quieres que tu expediente esté integrado de USEM, pero también de la información que te puede proporcionar el agente aduanal, pero también quieres que esté integrado, no sé, por ejemplo, de las compañías que utilizan un GTM, ¿no? Para procesar sus operaciones de importación, exportación, etcétera. Entonces, te permite tener un mejor control, puedes poner KPIs, es de fácil consulta, ¿no? Que también eso es muy importante. Las empresas que a lo mejor no tienen estas, soluciones tecnológicas, pues si otra área necesita información, pues cómo lo consultas si solamente está en manos de una persona en específico, ¿no? Y además, pues imagínate, buscar también dentro de una computadora archivos de años, pues es difícil. En una de estas herramientas, la consulta pues realmente es muy fácil porque está organizado, etcétera, ¿no? También algo que creo que es muy, muy importante es que no pierdes información, ¿no? Eso creo que también es muy importante porque es algo que nos pasa a las compañías y es muy común que, les digo, pues el expediente se pierde o esté integrado por algunos años, algunos meses, etcétera. También creo que lo que les decía, ¿no? Si necesitas compartir ciertos documentos con otras áreas, pues también se puede compartir de una manera mucho más fácil. Reduces costos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya no tienes que estar pagando a lo mejor un proveedor externo en donde te estén guardando pues tus expedientes físicos de años, ¿no? O sea, ya pagar una bodega, digamos, pues ya no es requerido, ¿no? Entonces creo que el proceso se puede hacer también más estandarizado y pues en resumen creo que la organización, ¿no? O sea, el control, la organización y el fácil acceso, pues son los principales beneficios que yo veo, ¿no? Claro, y Sí, sobre todo cuando nos vamos años atrás, ¿verdad? Y a veces depende de una persona, el criterio de la persona que guardaba por factura o por pedimento, etcétera, y a veces
el batallar o el echarse un clavado en la búsqueda de esa información causa todavía más problemas porque pues no es fácil identificar toda la información que estamos buscando. Sí, sí. Exactamente, correcto. Ujú. Y Y bueno, bien, aquí, así, no, adelante, adelante, Carlos. adelante. No, si nos compartes tus comentarios sobre la integración. Sí, correcto. Esta lámina, en realidad, pues refleja lo que ya platicamos a lo largo de toda esta plática bastante enriquecedora. Y pues cómo se puede integrar el expediente, ¿no? A través de estos sistemas electrónicos, como los que ustedes mencionaban, el que tiene, pues, TINTAX, por ejemplo, pues a través de la información de BUSEM, puede ser también a través, pues, de la agente aduanal. O sea, no tienes, digamos, que escoger uno u otro, ¿no? Se puede complementar con varias fuentes de información. Y bueno, la parte que decíamos que es importante y que ojalá sigamos recibiendo el tema del data stage, ¿no? Para poder hacer estas compulsas, sacar estas estadísticas, que el sistema te puede decir qué te falta específicamente, pues, en cada expediente. Yo en mi experiencia aquí, como lo pueden ver en la lámina de manera muy resumida, creo que esto es lo que puede contener, ¿no? Tal vez un expediente, pero volvemos a lo mismo. No quiere decir que esto es lo que tiene que contener, ¿no? O sea, cada empresa puede agregarle pues mayor información de acuerdo a sus necesidades. O sea, una empresa IMEX podría estar teniendo que, por ejemplo, poner más información dentro de su expediente o de acuerdo a cada tipo de operación, ¿no? Entonces, creo que algo importante a tomar en cuenta es que ya lo mencionaron ustedes igual en la legislación que estaban ahí mostrándonos, que básicamente todo documento que se transmita a la autoridad, pues tiene que ser parte de tu expediente, ¿no? Que el DODA, el acuse de transmisión de DODA, y documents, acuses de transmisión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como les digo, no quiere decir que esto que yo les estoy mostrando es lo que tiene que realmente, o sea, no lo veamos como tan cuadrado. Por supuesto que se pueden ir añadiendo más cosas, y en la siguiente lámina yo les puse igual de manera como muy breve la parte de no tan comercio exterior, ¿no? Lo que mencionaba por ahí Marco de la parte de fiscal, de impuestos, porque pues cada vez nos requieren pues en las auditorías más información que ya no tiene que ver 100% con la parte de comercio exterior, ¿no? Yo he visto que piden contratos de regalías, por ejemplo, tus pólizas de seguro, lo que les decía, registros contables, comprobantes incluso de pago a proveedores, agentes aduanales, a transportistas. Entonces ya la autoridad lo que busca es realmente auditarnos pues de una manera mucho más completa a como lo hacía muchos años atrás, que les digo, solamente eran pedimentos, facturas, ¿no? Querían ver como la parte incrementables, pero ahora quieren ver pues no solamente temas aduanales, sino también la parte fiscal, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, pues, contar con estas herramientas, ¿no? Claro, y también es sumamente importante esta documentación que nos comentas, de acuerdo a la experiencia que has vivido, que luego esta documentación de contratos, de pólizas, etcétera, no las conoce el área de comercio, ¿no? Entonces, o no sabemos a quién pedirlas. Entonces, por eso es importante como hacer la revisión de toda la operación, la trazabilidad de todo lo que puede implicar para poder definir e integrar todos esos documentos que necesitamos tener o por lo menos conocer o a quién tocar la puerta para integrar todo el expediente de comercio exterior. Ujú. Exactamente. La comunicación entre áreas creo que es algo básico y es muy, muy importante porque, como bien dices, ¿no? ¿Qué pasa? Llega la auditoría y te piden auxiliares contables y no sabes ni a quién pedírselos, ¿no? Entonces, es muy importante que todas las áreas de comercio exterior estén muy comunicadas con su área de impuestos, con su área contable, con las áreas financieras, con el área legal. O sea, debe de haber mucha, mucha comunicación para que tú puedas atender estos requerimientos, ¿no? De acuerdo. Y por último, Caro, no sé si nos puedes apoyar, por ejemplo, también con comentarios respecto a auditorías. ¿Qué frecuencia tú recomendarías? Si recomendarías tener auditorías por parte de un equipo interno de la compañía, traer externos, etcétera. Digo, no sé en tu experiencia o hoy en día que estás en la empresa, ¿cómo ves esa parte de la auditoría preventiva? Pues mira, yo creo que esa parte es sumamente importante y creo que las áreas de cumplimiento aduanero o Trade Compliance and Risk
cada vez son más importantes y vitales dentro de las empresas, precisamente porque cada vez nos revisa más la autoridad. Con el avance de la tecnología tienen más herramientas para revisarnos de una manera mucho más fácil y más rápida a como era antes, ¿no? Creo que es muy importante y en mi caso yo, que estoy encargada de esa parte del cumplimiento, nosotros lo que hacemos es mensualmente se hace una auditoría transaccional, ¿no? Es decir, revisamos todas las operaciones que se hicieron en Data Stage, tomamos muchos criterios o la mayoría de los criterios que vienen en el anexo 19 precisamente para hacer estas auditorías y si hay algo que se tenga que corregir, pues empiezan a hacer rectificaciones, ¿no? Se hace el análisis del riesgo para poder hacer estas rectificaciones y también se hace una auditoría documental, es decir, de los expedientes que estamos recibiendo a través de estas herramientas tecnológicas, hacemos, digamos, una revisión aleatoria, ¿no? Tomando ciertos criterios y se revisa la integración del expediente completo, ¿no? Para que nosotros también podamos saber si el expediente está bien integrado. Pero también es muy importante tomar en cuenta lo que decía Marco. Al ser una herramienta tecnológica, estas herramientas también te sacan muchas estadísticas. Entonces, puede haber esta opción, ¿no? Que tú lo hagas manual, o bien que la herramienta te dé esta revisión, o bien que se complementen ambos. En nuestro caso, bueno, pues nosotros preferimos que se haga, sí con las herramientas que tenemos, pero también hacemos nosotros, ahora sí que manualmente, esta revisión, ¿no? De acuerdo, entonces sería necesario tener un área dentro de lo que cabe de Trade Compliance, más Ujú. que esté evaluando nuestras operaciones y si no se puede, pues también tener auditorías programadas, ya sea por un equipo interno o externo de la compañía, para poder Exactamente, autocorregirnos cuando sea necesario. correcto. Ujú. De acuerdo, pues muchísimas gracias por tus comentarios, Caro. Sin duda son enriquecedores y nos ayudan a ver la parte también del día a día de la operación desde esa trinchera, ¿no? No solo desde la parte del auditor o del consultor, sino también del que opera importaciones y exportaciones continuamente. Claro que sí, con gusto. Gracias. Pues Marco, no sé si hubiera preguntas ahí en el chat que estén realizando. Mira, sí hay, pero para variar las veo bien chiquitas. Dice, no se sabe. El data stage aplica para las pymes, yo creo, todas las grandes empresas que tienen mayores operaciones. No, aplica para todos los padrones de importadores. Tú presentas una solicitud, vamos a llamarle física, en la Ciudad de México, y de forma general te va a estar llegando cada mes tu vamos a decirle tu Excel, digo, llegan un TXT, lo conviertes a Excel, pero básicamente son tus operaciones, tanto de IMPO como de Expo, y de todos los campos del pedimento, y te va a señalar si son documentos pedimentos originales o rectificados, ¿no? Aplica para todos. No hay más preguntas. Ah, no, sí. ¿El expediente físico lo debo seguir conservando? Pues la respuesta es depende. Depende en qué momento fue realizada la operación. Si fue realizada con un documento físico, sí. Si ya fue realizada en algún momento donde ya el documento era electrónico digital, tendrá que ser ese documento electrónico digital. Obviamente hubo una transición y claramente la ley de aduanera te dice que deberás de conservar en físico los que pues, van en físico. Digo, ahí lo dejó muy abierto, ¿no? Pero ya un COBE, pues es obviamente un documento electrónico, ¿no? Un certificado de origen, pues ya en tu expediente o lo que transmites a la BUSEM es un digital, pero quizá debes de guardar el de papel pues, para efecto de comprobar que realmente tienes el original, ¿no? Pero al final de cuentas es un mix. Habría que revisar el perfil tributario de las operaciones o de la empresa para ver exactamente qué es lo que tienes que guardar y cómo, ¿no? Luego por aquí hay otro donde dice, me llamo bla, 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 Julieta. ¿Qué pasa cuando la mercancía ilegal en pedimento llega, perdón, ya le puse ilegal, la mercancía llega en pedimento global por FedEx? Pues no pasa nada, te llega a tu empresa, nada más es un tema que si llegó por mensajería, pues no es deducible. Comprobar la legal estancia, pues si te da el pedimento FedEx lo podrías comprobar, pero al final de cuentas habría que entender de qué estamos hablando, ¿no? Si es un monto grande o muy recurrente, pues quizá lo más adecuado sería cambiar el tipo de operación para que ya se utilice
tu padrón de importadores y pueda ser algo completamente deducible, ¿no? Y esté a tu nombre, ¿no? Y creo que ya son todas hasta aquí. Pues sería todo, Isra, Caro. Adelante, Isra. Marco. Pues queremos aquí aprovechar nada más para hacer un reconocimiento a Carolina Cárdenas por su dedicación y liderazgo en el cumplimiento y perfeccionamiento del control de la información fiscal y legal en materia aduanera, compartiendo experiencias, liderando e inspirando a la gente. En México, febrero 2022. Pues muchísimas gracias, Caro, por todo tu A ustedes. apoyo y también por el enriquecimiento de tus comentarios en este webinar. Muchas gracias, Muchísimas Caro, como gracias. siempre. Gracias a ustedes. Y por último, a modo de cierre nada más, pues recordar que estamos viviendo tiempos complicados, pero esto no nos debe llevar a cambiar nuestros objetivos y mejor vamos a sumar talento, duplicar esfuerzos y cumplir todos nuestros objetivos y metas que tenemos establecidos. Entonces, que estos tiempos no nos desanimen y que mejor hagamos equipo para cumplir todos nuestros objetivos que estamos proponiéndonos este año, que apenas llevamos un mes. Por último, aquí les compartimos nuestros datos de contacto para cualquier apoyo que puedan requerir o cualquier duda que haya quedado pendiente. No duden en escribirnos, en llamarnos. Estamos a su total disposición. Marco, Caro, no sé si les gustaría hacer un comentario antes de cerrar la sesión. Adelante, Caro. No, pues nuevamente agradecerles la invitación. Como saben, siempre es un gusto para mí participar y poder brindarles un poquito de mi experiencia y pues ojalá les hayan servido mis comentarios y pues bueno, pues muchas gracias y esperemos vernos pronto otra vez. Al contrario, como siempre, Caro, Gracias, muchas Caro. gracias. La mejor disposición del mundo. Cuídense mucho a todos, que estén muy bien. Igualmente, hasta Gracias, luego. Isra. Saludos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Bonita tarde. Bye. Bye.